Allí estaba yo, Jessica, sumergida en la atmósfera de esta cafetería elegante del centro, un lugar aderezado con aromas de café recién molido y el murmullo suave de conversaciones a media voz. Removía mi latte con distracción, mirando cómo el remolino de la leche dibujaba patrones efímeros en la superficie. Cada giro de la cucharilla me llevaba más profundo en el túnel del tiempo, a esos días luminosos y sombríos que tejieron la historia de mi vida. Era una mañana brillante de otoño, justo después de mi graduación universitaria, cuando mi vida tomó un giro inesperado. Mis padres, ambos fallecidos, me dejaron una herencia considerable, pero ese tesoro permanecía oculto a ojos del mundo, encerrado en la caja fuerte de mi discreción. Fue entonces cuando Alex entró en escena, como sacado de una novela, con ese aire de confianza y una sonrisa capaz de derretir el hielo más frío. Recuerdo nuestra primera conversación como si fuera ayer. ¿Siempre vienes aquí a desayunar sola? Alex se acercó con una sonrisa cautivadora, su voz suave resonando sobre el zumbido del lugar. Miré hacia arriba, sorprendida por su atrevimiento, pero intrigada. Hoy es una excepción, respondí, intentando sonar indiferente, aunque algo en su mirada me decía que esta sería una excepción que quería repetir. No te he visto antes. Soy Alex, dijo, extendiendo su mano en un gesto de cordialidad. Jessica, respondí, estrechando su mano, sintiendo una chispa inesperada. Así comenzó todo. En los días que siguieron, Alex se convirtió en una constante en mi vida. Nos enamoramos, o al menos, yo caí bajo su hechizo. A pesar de la cercanía, siempre guardé mi secreto, mi fortuna. Quería ser amada por quien era, no por lo que tenía. Alex sabía que venía de dinero, pero nunca sospechó la magnitud de mi herencia. Jamás le conté que, tras bastidores, yo era una magnate inmobiliaria en ciernes, moviendo los hilos de mi creciente imperio con la astucia de una estratega. Nuestra relación prosperó y nos bendijo con una hija, Lily, nuestra pequeña joya. En aquellos primeros años, parecía que todo estaba en su lugar, que habíamos encontrado nuestro pequeño pedazo de felicidad. Pero como el giro impredecible de una novela, la trama de nuestra vida juntos comenzó a torcerse en direcciones inesperadas. Recuerdo el día que Alex cambió, el día que nuestro castillo de cartas empezó a tambalearse. Estábamos en casa, en nuestra sala que una vez resonaba con risas, ahora cargada con un silencio tenso. Alex evitaba mi mirada, su nerviosismo palpable en el aire. Jess, necesitamos hablar, empezó Alex, rompiendo finalmente el silencio. Su tono, serio y distante, hizo que mi corazón se hundiera. ¿Qué sucede, Alex? ¿Hay algo que debas saber?, pregunté, temiendo ya la respuesta. Esas conversaciones, esos momentos, fueron el preludio de nuestra disolución. A pesar de los esfuerzos, las palabras de amor y promesas, nuestro mundo compartido se desmoronó. Alex se fue, dejando un vacío lleno de preguntas sin respuesta y un corazón roto que luchaba por entender dónde se había perdido el amor que creímos eterno. Mirando hacia atrás desde mi asiento en la cafetería, con el amargo sabor del café mezclándose con la dulzura de mis recuerdos, comprendí que aquellos días fueron solo el comienzo de todo. Un comienzo que me enseñó sobre el amor, la pérdida y la fuerza que se encuentra en la reconstrucción de uno mismo. La vida, después de todo, es una serie de comienzos y finales, y aquel fue simplemente uno de los muchos capítulos aún por escribir. El eco de aquellos días turbulentos se disipó lentamente, como la niebla al amanecer, dejando al descubierto un paisaje transformado. La pérdida de Alex, aunque desgarradora, fue el catalizador inesperado de un nuevo comienzo. La herencia que había mantenido en las sombras, ese legado silencioso de mis padres, se convirtió en el cimiento sobre el cual decidí construir algo duradero. No solo para mí, sino para Lily, la verdadera luz de mi vida en esos momentos oscuros. Fue durante este periodo de reconstrucción cuando realmente me sumergí en el mundo del real estate. Cada propiedad que adquiría, cada contrato que firmaba, era un paso hacia la creación de mi propio imperio. Mis días estaban llenos de reuniones, análisis de mercado,
y negociaciones. La adrenalina del éxito se convirtió en mi nueva adicción. Recuerdo una tarde, en particular, que marcó el inicio de mi ascenso. Estaba en una reunión con mi equipo, discutiendo la adquisición de un nuevo edificio en el corazón de la ciudad. Las cifras bailaban en la pantalla, y yo me sentía como una directora de orquesta guiando la sinfonía hacia una conclusión triunfal. Jessica, este proyecto podría ser el trampolín que necesitamos para llevar nuestra empresa al siguiente nivel, dijo Martín, mi asesor financiero, con un brillo de anticipación en sus ojos. Sonreí, compartiendo su entusiasmo, pero manteniendo la calma que la situación requería. Estoy de acuerdo, Martín. Pero debemos ser astutos. ¿Cómo están los números? ¿Podemos hacer que el trato sea aún más dulce para nosotros? Eso estoy segura, interrumpió Sofía, mi abogada, siempre directa y enfocada. He revisado el contrato. Hay margen para negociar mejores términos, especialmente en lo que respecta a la cláusula de mantenimiento y las garantías de alquiler. La conversación se extendió, cada uno aportando su visión, su expertise. Era un equipo formidable, y juntos estábamos trazando el mapa de un futuro prometedor. Sin embargo, no todo eran números y contratos. La noche caía, y me encontraba en el silencio de mi oficina, mirando la ciudad iluminada más allá de las ventanas. En esos momentos de quietud, las dudas se asomaban. ¿Era esto realmente lo que quería? ¿El imperio que estaba construyendo sería un legado digno para Lily? Fue entonces cuando ella entró, con su pequeña figura y una sonrisa que iluminaba la habitación. «Mamá, ¿estás construyendo castillos?», preguntó Lily, con esa inocencia y curiosidad que solo los niños poseen. Me agaché para estar a su altura, mirándola directamente a los ojos. Algo así, cariño. Estoy construyendo algo para nosotros, algo que nos protegerá y nos dará seguridad. Lily asintió, como si comprendiera plenamente la magnitud de mis palabras. Quiero ayudar a construirlo también, dijo, y en su voz, encontré la determinación que necesitaba para seguir adelante. Esa noche, mientras la acostaba, pensé en el futuro. El imperio que estaba construyendo no era solo de ladrillos y cemento, sino de sueños y esperanzas. Un legado de fortaleza y amor para mi hija, quien, sin saberlo, me daba la fuerza para enfrentar cada nuevo desafío. La expansión de mi imperio no era solo una cuestión de éxito financiero, era el testimonio de un renacimiento, de la capacidad de transformar el dolor en poder, la pérdida en legado. Y con cada nueva adquisición, con cada éxito, sabía que estaba pavimentando el camino no solo hacia mi redención personal sino hacia un futuro en el que Lily podría encontrar su propio lugar, su propia voz, en este vasto mundo que estábamos construyendo juntas. En los años siguientes a la partida de Alex, algo dentro de mí se cerró con llave, como una cámara acorazada que custodia sus tesoros contra intrusos indeseados. Mi corazón, una vez abierto y confiado, se convirtió en un bastión de hielo, imperturbable e inaccesible. La traición de Alex había dejado una cicatriz, una lección grabada en lo más profundo de mi ser, nunca más dejaría que nadie se acercara lo suficiente como para infligir tal daño. La expansión de mi imperio inmobiliario se convirtió en mi única pasión, mi vía de escape, mi manera de reafirmarme ante el mundo. Sin embargo, la soledad de mi éxito era una compañera constante, un recordatorio del precio que había pagado por mi fortaleza. Una noche, mientras revisaba documentos en mi estudio, la silueta de Lily se dibujó en el umbral de la puerta. Sus ojos, tan parecidos a los míos, reflejaban una mezcla de curiosidad y preocupación. «Mamá, ¿siempre vas a trabajar tanto?», preguntó, con una voz que denotaba más madurez de la que sus pocos años deberían permitir. Sus palabras fueron un puñetazo en el estómago, un despertar. Dejé de lado los papeles y la invité a sentarse junto a mí. «Lily, mi trabajo es muy importante para mí», comencé, buscando las palabras adecuadas para explicarle mis motivos, «pero tú eres lo más importante de todo. ¿Crees que no paso suficiente tiempo contigo?». Ella asintió ligeramente,
bajando la mirada hacia sus manos entrelazadas. A veces. Pero sé que es porque estás construyendo nuestro futuro. Su comprensión me emocionó y, al mismo tiempo, me llenó de una tristeza profunda. Prometo encontrar un mejor equilibrio, cariño. Gracias por decirme cómo te sientes. Aquella conversación fue un punto de inflexión. Comencé a preguntarme si el precio de mi éxito era demasiado alto. ¿Estaba sacrificando los momentos preciosos con mi hija por un imperio de piedra y metal? Las semanas siguientes, intenté desacelerar, dedicar más tiempo a Lily, a nosotros. Pero el ritmo implacable del negocio inmobiliario no perdona y me encontré atrapada entre mis responsabilidades como madre y como empresaria. Fue durante una cena con una vieja amiga, Clara, cuando el peso de mis elecciones finalmente se hizo evidente. Clara había sido testigo de mi transformación a lo largo de los años, desde la joven soñadora que era hasta la magnate inmobiliaria en que me había convertido. Jessica, te admiro, de verdad, dijo Clara, mirándome con seriedad a través de la mesa. Pero me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo solo por ti? Algo que no tuviera que ver con el trabajo o con Lily. Su pregunta me dejó sin palabras. No podía recordar un momento reciente en el que hubiera hecho algo exclusivamente por mi disfrute personal. Mi vida se había reducido a dos esferas, el trabajo y mi hija. Supongo que ha pasado mucho tiempo, admití, sintiendo cómo la realidad de sus palabras me envolvía. Quizás sea hora de abrir esa bóveda, Jess. No solo por ti, sino también por Lily. Ella necesita ver que la vida no solo se trata de trabajo o de superar traiciones. Se trata de encontrar la felicidad en las pequeñas cosas, aconsejó Clara, con una sabiduría que solo los verdaderos amigos pueden ofrecer. Aquella noche, mientras observaba a Lily dormir, tomé una decisión. Era hora de comenzar a abrir lentamente la bóveda de mi corazón, de permitirme sentir, disfrutar y vivir de nuevo. No sería fácil, y sabía que el proceso de sanación sería largo y, a veces, doloroso. Pero mirando el rostro pacífico de mi hija, supe que valdría la pena intentarlo. Por ella, y por mí. La vida tiene una forma curiosa de orquestar los reencuentros, como si el destino disfrutara tejiendo y destejiendo los hilos de nuestras historias. Aquel día en el rascacielos, el imponente símbolo de mi éxito, marcó un reencuentro con Alex y mi hermana que nunca habría imaginado. Años de silencio, de construir un imperio con las ruinas que dejaron a su paso, y ahora, allí estaban, en uno de los vestíbulos de mi creación. Alex se veía mayor, aunque el encanto de antaño todavía intentaba asomarse tras la sorpresa evidente en su rostro. Mi hermana, por otro lado, parecía incómoda, casi fuera de lugar al lado del hombre por el que había traicionado nuestra conexión de sangre. ¿Jessica? ¿Qué haces aquí?, balbuceó Alex, la sonrisa forzada no lograba esconder el desconcierto. Su pregunta, que insinuaba una vida lejos del lujo y el éxito, casi me hizo reír. Pero mantuve la compostura, armándome con la dignidad que había forjado a lo largo de los años. ¿De verdad necesitas preguntar, Alex? Soy la dueña de este lugar, dije, mi voz revestida de la confianza que el éxito y los años me habían otorgado. El impacto de mis palabras fue palpable. Alex palideció, un espectro del hombre seguro que alguna vez conocí. Mi hermana, por su parte, parecía querer desaparecer en el suelo, su traición un fantasma que ahora los atormentaba a ambos. No puede ser. No tenía idea, Alex logró decir, su voz un susurro que contrastaba con el hombre que alguna vez pretendió dominar el mundo a mi lado. La vida está llena de sorpresas, ¿no te parece?, repliqué, sintiendo una mezcla de satisfacción y melancolía. Pero dime, ¿a qué se debe el honor de este encuentro inesperado? Mi hermana finalmente encontró su voz, aunque temblorosa. Alex. Alex trabaja aquí. Bueno, su empresa tiene oficinas en este edificio. La ironía de la situación no me escapó. Alex, que una vez había mirado hacia abajo a mis ambiciones,
ahora ocupaba un espacio en el imperio que había construido desde nuestras cenizas. La vida, en efecto, tenía un sentido del humor peculiar. «Qué pequeño es el mundo», comenté, mi tono ligero, aunque mis ojos no dudaron en transmitir el peso de nuestra historia compartida. Hubo un silencio incómodo, un abismo de palabras no dichas y heridas aún abiertas que se extendía entre nosotros. Pero ya no sentía la necesidad de llenar ese vacío con disculpas o reproches. Había encontrado mi paz, mi propósito, lejos de la sombra de su traición. Finalmente, Alex habló. «Jessica, me alegro de verte haciendo tan bien». Su comentario, aunque probablemente sincero, ya no tenía el poder de afectarme. «Gracias, Alex. La vida sigue adelante, como ves». Con una última mirada, una que esperaba transmitiera la totalidad de mi viaje desde nuestra despedida, me di la vuelta y me alejé. El eco de mis tacones en el mármol del vestíbulo marcaba el ritmo de mi victoria personal, no sobre Alex o mi hermana, sino sobre el dolor y la traición que una vez pensé que me definirían. En ese momento, entendí que la verdadera fuerza no radica en mantener una fachada inquebrantable, sino en permitirse sanar, crecer y finalmente, dejar ir. La fachada que Alex y mi hermana habían construido, basada en la superficialidad y el engaño, se había desmoronado ante la realidad de mi éxito y mi resiliencia. Y mientras me alejaba, sabía que este capítulo estaba cerrado, no con rencor, sino con la tranquila aceptación de que lo mejor de mi vida aún estaba por escribir. A medida que me alejaba del vestíbulo, el sonido de mis pasos resonaba como un eco de mi resolución. La confrontación, si es que se le podía llamar así, había sido breve pero cargada de una intensidad que dejó el aire vibrando con energía no gastada. La sorpresa en los ojos de Alex, el malestar palpable de mi hermana, todo contribuyó a un sentido de cierre que había eludido mi corazón durante años. Sin embargo, no era una victoria que gritaba por atención. Era tranquila, personal y profundamente satisfactoria. No había necesidad de palabras duras o gestos grandiosos, mi presencia y el fruto de mis esfuerzos hablaban por sí solos. Más tarde esa tarde, en la tranquilidad de mi oficina, con vistas a la ciudad que había ayudado a moldear, reflexioné sobre el encuentro. Me encontré sorprendentemente serena, una paz que no esperaba sentir después de tanto tiempo. «¿Todo bien, Jessica?». La voz de Martín interrumpió mis pensamientos. Él entró, su expresión mezcla de curiosidad y preocupación. Era uno de los pocos que conocía toda la historia, toda la saga con Alex y las complicaciones que siguieron. «Asombrosamente, sí», respondí, girando para enfrentarlo con una sonrisa. «Hoy cerré un capítulo muy largo y muy personal». Martín asintió, entendiendo la magnitud de lo que eso significaba para mí. «¿Quieres hablar de ello?», preguntó, siempre dispuesto a escuchar. Conté el encuentro, cada detalle, cada palabra intercambiada. Martín escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, su presencia un recordatorio del apoyo inquebrantable que había sido para mí a lo largo de los años. «Suena como si finalmente hubieras encontrado tu paz», dijo finalmente, su voz suave. «Sí, creo que sí», admití. Pero no solo por haberlos enfrentado, sino por darme cuenta de cuánto he crecido, de lo que he logrado por mi cuenta. «Es una victoria, Jessica. No solo sobre tu pasado, sino sobre todas las dudas y los miedos que vinieron con él», Martín comentó, claramente orgulloso. Su reconocimiento me calentó el corazón. Una victoria tranquila, pero una victoria al fin y al cabo. Nuestros ojos se encontraron, y en ese momento compartido, supe que había alcanzado algo que nunca había creído posible, una sensación de completa y total integridad. No era la riqueza ni el éxito lo que había sellado esa sensación, sino el reconocimiento interno de mi propia fuerza y resiliencia. En los días que siguieron, me encontré caminando por la vida con una ligereza que no había sentido en años. Mi encuentro con Alex y mi hermana, en lugar de reabrir viejas heridas, había servido para confirmar que había sanado, que había superado la amargura y el dolor que una vez me habían consumido. Lily notó el cambio.
Te ves feliz, mamá, dijo una noche mientras cenábamos. Su observación, simple pero perspicaz, me llenó de alegría. Lo estoy, cariño. Finalmente lo estoy, le aseguré, y en su sonrisa encontré el eco de mi victoria personal, un reflejo del amor y la luz que había conseguido preservar y cultivar en contra de todas las expectativas. La victoria sobre Alex y mi hermana no fue una de venganza ni de superioridad. Fue la victoria de superar, de avanzar más allá de las sombras del pasado hacia un futuro brillante, definido no por lo que había perdido, sino por lo que había ganado, mi paz, mi integridad, y un futuro lleno de posibilidades inexploradas. En ese tranquilo reconocimiento, encontré la verdadera esencia de la victoria, la libertad de ser yo misma, sin ataduras al pasado, caminando hacia adelante con la cabeza en alto y el corazón abierto. En los días que siguieron al inesperado reencuentro con Alex y mi hermana, me encontré sumida en un estado de reflexión profunda. La vida, con todos sus giros inesperados y lecciones duramente aprendidas, parecía haber llegado a un punto de quietud, como el centro calmado de un huracán que había estado girando a mi alrededor durante años. Esta quietud me dio espacio para respirar, para mirar hacia atrás y apreciar el camino que había recorrido. Una tarde, mientras observaba el atardecer desde mi oficina, pintando el cielo de tonos de naranja y rosa sobre el horizonte urbano, Sofía, mi abogada y confidente desde hace mucho tiempo, entró con 2 tazas de té. Su presencia siempre había sido una fuente de fuerza y sabiduría para mí. «Estás pensativa», dijo, colocando una taza frente a mí antes de sentarse. «Estoy reflexionando», corregí, ofreciéndole una sonrisa. «Sobre todo lo que ha pasado, sobre dónde estoy ahora». Sofía asintió, sabiendo todo lo que esas palabras implicaban. ¿Y a qué conclusiones has llegado? Pienso que, finalmente he encontrado paz. Una paz que no se basa en lo externo, sino en mi propia aceptación y en seguir adelante. Ella levantó su taza en un gesto de acuerdo. Eso suena como crecimiento, Jessica. No todos llegan a ese punto. Él te emanaba un calor reconfortante, simbolizando la calidez de nuestra conversación. Sí, pero no hubiera llegado aquí sin el apoyo de amigos como tú, dije sinceramente. Ahora, mirando hacia adelante, hay tanto más que quiero hacer. No solo construir más edificios, sino dejar un legado, algo que tenga un impacto real. ¿Tienes alguna idea de qué podría ser eso?, preguntó Sofía, genuinamente interesada. Quiero invertir en la comunidad. Becas, programas de arte, espacios verdes. Quiero que nuestro impacto vaya más allá del concreto y el acero. Su sonrisa se ensanchó. Esa es una visión hermosa, Jessica. Cuenta con mi apoyo. Nuestro diálogo continuó, desgranando ideas y posibilidades, tejidas con la certeza de que cualquier camino que eligiera no lo recorrería sola. Unos días después, compartí mis planes con Lily durante una caminata por uno de los parques de la ciudad, un lugar que esperaba transformar con más que solo nuevas estructuras. «Mamá, ¿esto significa que vamos a ayudar a más personas?», preguntó, su voz llena de la inocencia y esperanza que solo los jóvenes conservan. «Sí, cariño, exactamente eso», le respondí, tomándola de la mano. Quiero que veas que el éxito no se mide solo por lo que acumulas, sino por lo que devuelves. Lily se detuvo para arrancar un diente de león, soplándolo con toda la fuerza de sus pulmones. Entonces, vamos a hacer muchos deseos realidad, ¿verdad? Juntos, haremos muchos, afirmé, mirándola con una promesa renovada. Esa noche, mientras Lily dormía, me encontré contemplando el futuro desde mi balcón, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que estaba exactamente donde debía estar. El dolor y las pruebas del pasado habían dado forma a la mujer en que me había convertido, pero no me definían. Delante de mí se extendía un camino lleno de posibilidades, no solo para mí, sino para mi hija y para aquellos a quienes esperábamos tocar con nuestras acciones. Reflexionar sobre el pasado era esencial, pero avanzar era vital.
Cada paso adelante era un acto de fe en el futuro, una creencia en la posibilidad de cambio y crecimiento. Y con cada nuevo amanecer, estaba decidida a caminar hacia ese futuro, no como la mujer que había sido, marcada por la traición y el dolor, sino como alguien que había encontrado fuerza en esas pruebas, alguien que se había forjado un nuevo destino de esperanza, amor y generosidad. Así, en la tranquilidad de la noche, con el mundo durmiendo a mi alrededor, susurré una promesa al viento, una promesa de seguir adelante, de crear, de amar, y sobre todo, de nunca dejar de soñar. Porque en esos sueños, en esos planes para el futuro, residía la verdadera esencia de la vida, la incesante búsqueda de la felicidad, no solo para uno mismo. Las cosas han cambiado desde que Lily nació. Solía ver la cara de Mark iluminarse cuando entraba a una habitación. Ahora, tengo suerte si recibo un gruñido antes de que vuelva a enterrar la nariz en su teléfono. Su trabajo es el mismo, tal vez incluso menos estresante que antes, pero algo en él se apagó el día que la trajimos a casa. ¿Otra pintura, Raz? ¿Qué es eso, el tercero esta semana? La voz de Mark se aferraba al aire, aguda y borrosa, cada vez que me veía preparar mi caballete. Solía admirar mi trabajo, incluso una vez enmarcó mi mejor pieza en su oficina. Ya no. Sí, entonces no es como si estuviera gastando tu dinero, respondía, tratando de que no viera el temblor en mis manos, manteniendo mi enfoque en mezclar los azules y amarillos en mi paleta. Pero por dentro, cada palabra que Boyi sentía como un puñetazo. Podría haberme engañado. Y mira este lugar, parece que un maldito tornado lo golpeó, escaneaba la habitación, sus ojos escaneaban cada juguete y manta fuera de lugar, sosteniéndolos como evidencia de mis fracasos. Mira, estoy con Lily todo el día y ella es un puñado, me defendería, mi voz no era tan estable como me hubiera gustado, y tal vez si ayudaras un poco por aquí. ¿Ayuda con qué? Estás en casa todo el tiempo, lidias con eso. Ese era nuestro trato, ¿recuerdas? Yo gano el dinero, tú te encargas del resto. No es mi culpa que no puedas manejarlo, me interrumpió, sin dejar lugar a discusiones. Todas las noches terminaban igual, con él dándose la vuelta y despidiéndome con una burla cuando se iba a trabajar. Lily tiraba del dobladillo de mi camisa, sus ojitos confundidos. ¿Papá loco?, ella preguntaba, sus pequeños labios temblaban al pensarlo. No, cariño, papá solo tiene muchas cosas en mente. Aquí, ayuda a mamá a elegir los colores, sí, la tomaría en mis brazos, tratando de sonreír por su bien, guiando su mano para elegir los colores juntos. Juntos pintábamos, y por un tiempo, la amargura en el tono de Mark se ahogaba con su risa y nuestro mundo compartido de color. Sabía que mis pinturas eran buenas, no porque estuviera lleno de mí mismo, sino porque eran lo único que me quedaba de una época en la que me sentía confiado, vibrante. Esa noche, cuando Mark llegó a casa, hice lo que siempre hacía. Traté de saludarlo con una cena tibia, una casa limpia y Lily, chirriante de su baño y vestida con su mejor pijama. Oye, dije, con el olor a pollo asado detrás de mí, ¿cómo estuvo tu día? Él gruñó en respuesta, encogiéndose de hombros y arrojándolo sobre el sofá. Sus ojos captaron los míos, luego el caballete se instaló en la esquina de nuestra sala de estar. Todavía no me he deshecho de esa basura, comentó. No entienden, Mark, no entienden lo que es verter tu corazón en algo solo para que sea ridiculizado y menospreciado, me tragué. Duro, se me secó la garganta de humillación e ira. No es un pasatiempo, protesté débilmente, pero mis palabras cayeron en saco roto. La risa de Mark resonó en la habitación, mezclándose con su comentarios desdeñosos de los padres. Me sentí pequeña, insignificante, como si mis sueños no fueran más que polvo en el viento. Pero mientras se reían y se burlaban, un fuego se encendió dentro de mí. Me negué a dejar que extinguieran mi pasión, mi amor por la pintura. Sus palabras pueden doler, pero no lo harían. Quiéreme. Enderecé mi columna vertebral,
enfrentándome a sus miradas con desafío ardiendo en mis ojos. Tal vez consiga un trabajo, declaré, con la voz firme a pesar del temblor en mí. Manos. Pero nunca dejaré de pintar. Esto es lo que soy, y nadie, ni siquiera tú, puede quitarme eso. Con eso, me alejé de sus rostros burlones y regresé a mi caballete con renovada determinación. Puede que no lo entiendan, pero no necesitaba su aprobación. Tuve a Lily, mi hija, que me miraba con adoración y fe. Tenía mi arte, mi santuario, donde podía verter mi alma en el lienzo y encontrar consuelo en los colores y trazos. Y. Lo más importante es que me tenía a mí misma, una mujer decidida a desafiar las expectativas y limitaciones que se le imponían. A medida que avanzaba la noche, me perdí en mi pintura, bloqueando el sonido de sus risas y el peso de su juicio. Con cada pincelada, recuperé un pedazo de mí mismo, construyendo un puente hacia un futuro donde mis sueños no fueran solo sueños sino una realidad vibrante. Y mientras los colores bailaban sobre el lienzo, supe que no importaban los obstáculos. Adelante, los enfrentaría con coraje y convicción. Porque yo era Grace, una artista, una madre y una luchadora, y nada podía atenuar la luz de mi espíritu. Grace, se trata de presupuestar. Sentí que mi frustración se desbordaba, burbujeando debajo de la superficie como una olla lista para hervir. Bueno, tal vez si entendieras que mi pintura es más que un pasatiempo, no te apresurarías a descartarla, le respondí, alzando la voz desafiante. Hubo un momento de silencio, roto solo por el débil sonido de Lily balbuceando en su habitación al final del pasillo. Entonces, Mark suspiró pesadamente, el peso de su desaprobación flotando en el aire como una densa niebla. Bien, Grace. Haz lo que quieras, murmuró, con tono resignado. Pero no me vengas llorando cuando estamos luchando para llegar a fin de mes. Sus palabras dolieron, pero me negué a dejar que me rompieran. Había tomado la decisión de perseguir mi pasión, de recuperar una parte de mí mismo que había quedado enterrada bajo el peso de las expectativas y obligaciones. Y no iba a dejar que nadie, ni siquiera Mark, me quitara eso. Con una respiración profunda, cuadré los hombros y abrí la puerta del dormitorio. Mientras bajaba las escaleras, pude sentir sus ojos puestos en mí, esperando que capitulara, que admitiera la derrota. Pero no les daría la satisfacción. Seguiría pintando, seguiría luchando por mis sueños, sin importar los obstáculos que se interpusieran en mi camino. Y cuando me uní a ellos en la mesa para limpiar los restos de nuestra comida, no pude evitar sentir un destello de esperanza encendiéndose dentro de mí. No sería fácil, pero estaba decidida a labrarme un espacio en este mundo, una pincelada a la vez. Grace, presupuesto. Esa palabra se sintió como una cadena estranguladora apretándose alrededor de mi garganta. Pago mis materiales de arte con mi propio dinero, Mark, respondí, con la frustración evidente en mi voz. Pero Mark no lo estaba teniendo. Tu dinero es nuestro dinero, no, él respondió, su tono goteaba de desdén. Y tu dinero se está agotando rápidamente. Más tarde, en la tienda, cada elección se sintió como una batalla. Seleccioné cuidadosamente las marcas más baratas, contando cada centavo, cada compromiso, muy consciente de la mirada de desaprobación de Mark. De regreso a casa, mientras desempacaba los comestibles, pude sentir sus ojos aburridos en mí, escudriñando cada artículo como si buscara un error. Estamos devolviendo algunos lujos, ¿verdad? Mark comentó, su tono mezclado con sarcasmo. Me encogí de hombros, evitando su mirada, ocultando los recibos como un secreto culpable. Los precios subieron, tuve que hacer algunos recortes, respondí concisamente, con la esperanza de terminar la conversación. Pero Mark no había terminado. Sin embargo, no veas ningún recorte en tu presupuesto artístico, comentó, con voz fría y acusatoria. Apreté los puños, sintiendo que aumentaba mi ira. Esto me mantiene cuerdo, Mark, insistí, con la voz temblando de emoción. Mi arte me mantiene cuerdo.
La respuesta de Mark fue como un puñetazo en el estómago. Bueno, la cordura es un artículo de lujo en estos días, se burló, sus palabras cortaron profundamente. Esa noche, mientras pintaba, no fue por pasión sino por frustración. Cada golpe se sintió como un compromiso, un sacrificio hecho para ajustarse a las limitaciones de las expectativas de Mark. Pero mientras trabajaba, recordé una época en la que sostener estos cepillos era un placer, no un arma que tenía que defender. Mark estaba en algún lugar del otro lado del país, enredado en reuniones de viaje de negocios, cuando decidió dejarme la última tarea. Su voz sonó a través de mi teléfono, sonando distante y desconectada. Grace, tienes que preparar un regalo de cumpleaños para la esposa de mi jefe, Clara, dijo, con un tono brusco y exigente. Colgué el teléfono, sintiendo que una oleada de resentimiento me invadía. No era justo, pensé amargamente. ¿Cuándo fue mi turno de perseguir mis propios sueños, de perseguir mis propios deseos? Pero mientras estaba allí, mirando el lienzo en blanco frente a mí, me hice un voto en silencio. Sin importar los desafíos que se avecinan, me mantendría fiel a mí mismo y a mi arte. Y a medida que los colores florecían en el lienzo, sentí un destello de esperanza encendiéndose dentro de mí. Nadie podría quitarme eso, ni siquiera Mark. Sonreí ante la curiosidad de Lily, su inocencia una distracción bienvenida de la creciente presión. Mamá está haciendo un regalo especial para una dama con la que papá trabaja, le expliqué, quitando suavemente el cepillo de sus pequeños dedos. Los ojos de Lily brillaban de emoción, su imaginación ya contaba historias de la obra maestra que estaba a punto de crear. Con Lily a mi lado, me sumergí en mi trabajo con renovado vigor. Cada pincelada se sintió como una pequeña victoria, un paso más cerca de dar vida a mi visión. Perdí la noción del tiempo mientras vertía mi corazón y mi alma en el lienzo, cada color y línea era un reflejo de mi pasión y determinación. Los días se convirtieron en noches y las noches en días, pero no vacilé. Tenía una misión, impulsada por el deseo de demostrarme a mí mismo, y quizás de marcar también que mi arte era más que un simple pasatiempo, era un regalo, un talento que merecía ser celebrado. Cuando la pincelada final cayó en su lugar, retrocedí para admirar mi obra. La pintura fue una obra maestra, un verdadero trabajo de amor. Podía sentir el orgullo brotando dentro de mí, amenazando con desbordarse. Llegó el día del cumpleaños de Clara, y con él llegó una sensación de anticipación nerviosa. ¿Le gustaría mi regalo? ¿Vería ella el esfuerzo y el pensamiento que se había puesto en ello? Cuando Clara desenvolvió la pintura, sus ojos se abrieron de sorpresa. «Oh, Dios mío, Gracia, esto es hermoso», ella exclamó, su voz llena de genuino deleite. «¿Hiciste esto?» Asentí, una sensación de satisfacción me invadió. «Sí, lo hice. Quería darte algo personal, algo que reflejara tu amor por el arte». Clara sonrió, su gratitud era palpable. «Gracias, Grace. Esto es realmente especial». Mientras veía a Clara admirar su don, sentí una sensación de validación inundándome. Mi arte había traído alegría a la vida de otra persona, y en ese momento supe que, sin importar los desafíos que se avecinaran, nunca dejaría de crear. Para mí, para Lily y para cualquier otra persona que necesitara un poco de belleza en sus vidas. Cuando me acercaba a la fiesta de cumpleaños de Clara, mi corazón latía con anticipación y ansiedad. La pintura acurrucada en mis brazos se sintió como un peso, la culminación de días de arduo trabajo e inversión emocional. Me moví entre la multitud, con los ojos bajos, deseando poder desaparecer en el fondo. Mark también estaba allí, recién llegado de su último viaje de negocios, su comportamiento exudaba confianza y éxito. Pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi un destello de algo en su expresión, una mezcla de sorpresa, desdén y tal vez incluso una pizca de resentimiento. Era una mirada que conocía muy bien, una que decía mucho sin decir una palabra. Escaneó la habitación, su mirada fija en las mujeres pulidas con sus vestidos de cóctel, antes de volver a posarse en mí.
Sentí que se me formaba un nudo en la boca del estómago, una sensación familiar de insuficiencia se apoderaba de mí. Pero entonces, algo cambió. Sus ojos se entrecerraron, sus labios formando un juicio silencioso mientras se posaban en el paquete que tenía en mis manos. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. El ruido de la fiesta se desvaneció en el fondo, dejando solo el sonido de los latidos de mi propio corazón resonando en mis oídos. Contuve la respiración, esperando su reacción, sin saber qué esperar. Pero luego, sin decir una palabra, Mark se dio la vuelta, su atención se dirigió a otra persona en la multitud. Exhalé lentamente, la tensión drenaba de mi cuerpo cuando me di cuenta de que su opinión ya no me importaba. Había puesto mi corazón y mi alma en esta pintura, y si él la aprobaba o no era intrascendente. Con renovada determinación, me dirigí a Clara, la pintura se extendía como una ofrenda de paz. Mientras lo desenvolvía, sus ojos se iluminaron de deleite, su sonrisa genuina y sincera. «Oh, Grace, esto es hermoso», ella exclamó, su voz llena de aprecio genuino. Sonreí, sintiendo que una sensación de orgullo se hinchaba dentro de mí. En ese momento, rodeado de amigos y colegas, me di cuenta de que mi valía no estaba definida por la aprobación de Mark ni de nadie más, yo era suficiente, tal como era, y mi arte era un reflejo de esa verdad. A medida que la fiesta continuaba a nuestro alrededor, disfruté del calor de la gratitud de Clara, sabiendo que había creado algo especial, algo que importaba. Y mientras miraba a los rostros de quienes me rodeaban, no pude evitar sentir una sensación de gratitud por el viaje que me había traído a este momento. La tensión en la habitación era palpable cuando retiré el envoltorio, revelando la pintura debajo. Los colores explotaron en el espacio, vibrantes y vivos, cada pincelada es un testimonio de mi dedicación y pasión. Los ojos de Clara se abrieron de sorpresa, su expresión era una mezcla de curiosidad e intriga. «Wow», respiró, su voz atravesando el silencio que se había apoderado de la habitación. «Esto es increíble». Sentí una oleada de alivio que me invadió cuando el peso de la desaprobación de Mark se levantó de mis hombros. Tal vez esta era mi oportunidad de demostrarle que estaba equivocado, demostrarle que mi arte era más que un simple pasatiempo, era un regalo, un talento para celebrar. La sala estalló en aplausos, la tensión se disipó como niebla bajo el sol de la mañana. Miré a Mark, esperando ver un indicio de orgullo o tal vez incluso un gesto de aprobación a regañadientes, pero su expresión seguía siendo ilegible, una máscara de indiferencia estoica. Clara se acercó, sus ojos brillaban con genuino aprecio. «Gracias, Grace», dijo, con la voz suave de emoción. «Este es el regalo más considerado que he recibido». Sonreí, una sensación de orgullo se hinchaba dentro de mí. En ese momento, rodeado de amigos y colegas, me di cuenta de que mi arte tenía el poder de tocar la vida de las personas, de traer alegría y belleza al mundo. A medida que la fiesta continuaba a nuestro alrededor, sentí que una sensación de paz se apoderaba de mí. No importaban los desafíos que me esperaban, sabía que nunca dejaría de crear, nunca dejaría de perseguir mis sueños. Y mientras miraba a mi alrededor los rostros de los reunidos, no pude evitar sentir una sensación de gratitud por el viaje que me había traído a este momento. Las palabras de Clara flotaban en el aire, cargadas de posibilidades. La idea de exhibir mi trabajo en una galería parecía estimulante y aterradora. ¿Podría realmente dar ese salto de fe, exponer mi arte al escrutinio de extraños? Pero mientras miraba la mirada decidida de Clara, algo dentro de mí cambió. Tal vez era hora de dejar de dudar de mí mismo, de aprovechar las oportunidades que tenía ante mí. Miré a Mark, medio esperando ver una burla o un comentario despectivo, pero para mi sorpresa, su expresión era ilegible. ¿Era posible que incluso él viera el potencial de mi arte a pesar de sus críticas anteriores? El aliento de Clara reforzó mi determinación, llenándome de una nueva sensación de confianza. Yo creo que me gustaría eso, finalmente logré decir, las palabras se sentían extrañas y, sin embargo, innegablemente correctas.
Clara sonrió, su aprobación como un faro guiándome hacia adelante. Genial. Te pondré en contacto con algunas personas que conozco. Sacaremos tu trabajo ahí fuera, Grace. Tengo la sensación de que vas a causar una gran impresión. A medida que la fiesta continuaba a nuestro alrededor, el peso de la desaprobación de Mark pareció levantarse de mis hombros. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí esperanzado, emocionado por las posibilidades que se avecinaban. Y mientras estaba allí, rodeada de amigos y colegas, me di cuenta de que esto era solo el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. Con el apoyo y el aliento de Clara, estaba listo para dar el siguiente paso en mi viaje como artista, donde quiera que me llevara. Mientras los susurros y murmullos se arremolinaban a mi alrededor como un torbellino, sentí una sensación de emoción y temor corriendo por mis venas. La gente que apenas me había reconocido antes ahora estaba colgando de mi brazo, ansiosa por hablar sobre mi obra de arte. Fue surrealista, como entrar en la vida de otra persona, alguien más valiente y segura de mí misma que la mujer que solía ser. Pero en medio de la multitud, en medio de la nueva atención y aclamación, la presencia de Mark se hizo grande, su mano en mi espalda ardiendo como una marca. Sus palabras atravesaron la charla, agudas y acusadoras, su incredulidad palpable. Me volví hacia él, el peso de su duda pesaba sobre mis hombros. Sí, hablo en serio, respondí, con la voz firme a pesar de la confusión dentro de mí. Hemos terminado por mucho tiempo, Mark. Es hora de hacerlo oficial. La verdad flotaba en el aire entre nosotros, una píldora amarga de tragar pero que necesitaba ser dicha. Mark parecía aturdido, su confianza habitual sacudida. Por un momento, pareció quedarse sin palabras, y luego, sin otra mirada, se dio la vuelta y se alejó, con los hombros caídos por la derrota. La mano de Clara en mi hombro me devolvió al presente, su preocupación un bálsamo para mi orgullo herido. ¿Estás bien, cariño?, preguntó, sus ojos se llenaron de empatía. Asentí, una oleada de gratitud me inundó. Lo soy, gracias a ti, respondí, manejando una pequeña sonrisa. ¿Para qué sirven los amigos, verdad? Con el aliento de Clara resonando en mis oídos, sentí un nuevo sentido de propósito corriendo por mis venas. El camino por delante puede ser incierto, pero sabía una cosa con certeza, estaba lista para abrazarlo, para iluminar esta ciudad con mi arte y con el amor de mi hija a mi lado. Mientras miraba hacia el futuro, sentí una sensación de esperanza dentro de mí. Hubo un final, sí, pero también un comienzo, un nuevo capítulo pintado con los colores más atrevidos de lo posible. Con Lily a mi lado, sabía que estaríamos más que bien. Seríamos nosotros, sin disculpas e inquebrantablemente nosotros. Con un renovado sentido de propósito, me dirigí a Clara, con gratitud brillando en mis ojos. «¿Y tú, Grace?», dijo, apretando mi hombro de manera tranquilizadora, «vas a iluminar esta ciudad con tu arte. Solo espera». Sus palabras resonaron en mi mente mientras veía a Mark desaparecer entre la multitud, su partida marcando el final de una era y el comienzo de algo nuevo. Respiré hondo, sintiendo que el peso del mundo se levantaba de mis hombros. A medida que la fiesta continuaba a nuestro alrededor, sentí que una sensación de libertad me invadía, como un pájaro liberado de su jaula. El futuro se extendía ante mí, un lienzo en blanco esperando ser llenado de color y vida. Con Lily a mi lado, sabía que todo era posible. Juntos, forjaríamos nuestro propio camino, libres de las limitaciones del pasado. Y mientras la miraba a los ojos, llena de emoción y posibilidades, supe que nuestro viaje apenas comenzaba. El camino por delante puede ser incierto, pero a cada paso pintaba mi propio destino, una pincelada a la vez. Y a medida que avanzaba la noche y las risas y la música llenaban el aire, no pude evitar sentir una sensación de emoción por las aventuras que se avecinaban. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí realmente vivo, listo para abrazar lo que sea que depare el futuro. Y mientras estaba allí, rodeada de amigos y simpatizantes, sabía que, sin importar los desafíos que se avecinaran, los enfrentaría con coraje y determinación.
Porque después de todo, la vida era como una pintura, desordenada, impredecible, pero hermosa a su manera. Y con Lily a mi lado, estaba lista para crear la obra maestra de nuestros sueños. A medida que avanzaba la noche, el peso de la decisión que había tomado comenzó a asentarse. Pero en medio de la incertidumbre, también hubo una nueva sensación de liberación. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente estaba viviendo, abrazando la libertad de perseguir mi pasión sin reservas. Con el apoyo y el aliento de Clara, supe que había tomado la decisión correcta. Y mientras miraba a mi alrededor los rostros de aquellos que habían dudado de mí, sentí una oleada de orgullo. Les había demostrado que estaban equivocados, les había demostrado que era capaz de mucho más de lo que jamás habían imaginado. Con la mano de Lily entrelazada con la mía, hice un voto silencioso de nunca más dejar que el miedo o la duda me detuvieran. El camino por delante puede ser un desafío, pero estaba lista para enfrentarlo de frente, armada con nada más que mi determinación y mi amor por el arte. A medida que la fiesta llegaba a su fin y los invitados comenzaban a partir, sentí una sensación de anticipación agitándose dentro de mí. Mañana marcaría el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida, uno lleno de infinitas posibilidades y creatividad ilimitada. Con una sonrisa en mi rostro y un corazón lleno de esperanza, eché un último vistazo a la habitación antes de girar hacia la puerta. El viaje por delante sería largo y arduo, pero con Clara a mi lado y Lily en mis brazos, sabía que estaba lista para enfrentar cualquier desafío que me deparara. Y cuando salimos a la noche, con las estrellas brillando intensamente en lo alto, supe que esto era solo el comienzo de nuestra aventura juntos. Con cada paso adelante, pintaríamos nuestro propio destino, un trazo a la vez. En una bonita parte de la ciudad, aunque nunca fue tan grandioso como algunos de los rascacielos más nuevos que verías apareciendo por todas partes. Era cómodo, un lugar que había crecido para albergar todos los preciosos recuerdos de criar a Amelie y navegar a través de los primeros años turbulentos de matrimonio con David. También era el lugar donde ahora estaba parado, sintiéndome completamente desplazado por el giro brusco de los acontecimientos. Hoy había comenzado como cualquier otro martes. Estaba arreglando flores en la sala de estar, tarareando suavemente para mí cuando Alicia, la nueva asistente de David, vino. Ella había estado mucho últimamente, supuestamente por razones relacionadas con el trabajo, pero había comenzado a sospechar lo contrario. Mis sospechas se confirmaron hoy, de pie en la sala de estar con David a mi lado y Alicia, embarazada de 6 meses, visiblemente acomodada en casa. Alicia tuvo el descaro de pedirme que me mudara de mi propio lugar en la cocina porque, aparentemente, yo estaba en su camino cuando tomó el té. Su gesto fue gentil, casi delicado, mientras se tocaba el vientre, pero sus ojos no coincidían con la amabilidad de su acto. Había algo calculador en la forma en que me miraba, un marcado contraste con la supuesta vulnerabilidad de su condición. Fue entonces cuando Alicia hizo un comentario sobre una mujer embarazada que tenía una expresión más amable, casi como si me desafiara a cuestionar sus intenciones o su estado actual. David, para mi incredulidad, la apoyó. Sugirió, con demasiada facilidad, que podía dormir en el trastero si las cosas en la casa me resultaban demasiado incómodas. La informalidad de sus palabras dolió profundamente. No fue solo la traición de él poniéndose del lado de Alicia, fue el despido indiferente de nuestros años juntos, como si todos nuestros momentos compartidos pudieran guardarse tan fácilmente como una vieja manta. Sintiendo una mezcla de conmoción y entumecimiento, acepté hacerme escasa. Está bien, entonces, dije, más para mí que para ellos, tratando de procesar el rápido desenredado de mi realidad diaria. David, aparentemente aliviado y quizás demasiado ansioso, tomó la mano de Alicia justo frente a mí. Intercambiaron miradas que eran a la vez íntimas y desdeñosas de mi presencia. La visión de ellos juntos, David con su nueva felicidad y Alicia con su mirada soñadora fija en él, borró cualquier melancolía persistente que hubiera sentido. Fue reemplazado por una ira ardiente y hirviente.
El tipo de ira que hierve a fuego lento en silencio antes de decidir si extinguirse o quemar todo. Les dije que me iría mañana, agregando tal vez un toque demasiado sarcástico de que tal vez debería quedarme fuera esta noche, considerando que el condominio parecía ser ya el nuevo santuario de Alicia y David. Cuando me fui, las palabras de despedida de David fueron una afirmación alegre de que la casa ahora era suya. Asentí levemente, un gesto más para mí que para su beneficio, un reconocimiento silencioso del fin de una era y el comienzo de algo nuevo para mí. Cuando salí, el aire frío golpeó mi rostro y me permití una pequeña sonrisa de complicidad. A pesar de la aguda punzada de traición, sentí una extraña sensación de liberación. Podría ser una ama de casa de 46 años en la superficie, disfrutando de mis tranquilos cafés y rutinas diarias, pero debajo de eso, era alguien que no había pasado los últimos 20 años sin hacer nada. Mis inversiones, mis incursiones secretas en el mundo de las finanzas, habían sido fructíferas. Tenía planes y recursos de los que no sabían nada. Y mientras caminaba por la calle, lejos del condominio que había sido mi hogar, mi mente comenzó a acelerarse con posibilidades. El futuro era incierto, pero no era ajeno a los desafíos. Después de todo, una vida aparentemente pasada en segundo plano me había preparado bien para momentos como este, emerger, quizás inesperadamente, como el protagonista de mi propia historia. Había una historia de la que no había tenido conocimiento, una maraña de amores y obligaciones pasados. Al conocer la historia de mi padre y su segunda esposa, sentí una mezcla de resentimiento y comprensión. La vida, al parecer, estaba llena de emociones y relaciones complicadas que a menudo permanecían latentes hasta que se agitaban por eventos imprevistos. Mientras reflexionaba sobre estas revelaciones, me concentré en los desafíos inmediatos. El traslado a la casa nueva y más pequeña sintió una reducción física y metafórica de la expansión previa de mi vida. El lugar era acogedor, claro, pero era marcadamente diferente de la vida que había conocido. Tenía la intención de ser un paso práctico hacia un estilo de vida más simple y manejable a medida que nos acercábamos a la jubilación, pero la realidad estaba demostrando ser más compleja. Las noches cada vez más frecuentes de David y el persistente olor a alcohol se estaban volviendo demasiado. Las excusas sobre cenas y salidas de fin de semana se acumularon hasta que solo fueron parte del ruido de fondo de nuestra tensa relación. Esta creciente distancia entre nosotros no era lo que había imaginado para nuestros supuestos años dorados. Ahora teníamos camas separadas y había comenzado a pasar la mayoría de las noches en el estudio, que había convertido en mi refugio personal. El espacio emocional y físico entre nosotros se expandió cuando comenzamos el proceso de mudanza. Manejé los anuncios conmovedores porque David nunca tuvo habilidad para esos detalles. Envié cartas diligentemente, comunicándome con la familia de David y nuestros amigos en común. Por mi parte, con mis dos padres desaparecidos y mi contacto con el lado de la familia de mi padre interrumpido debido a mi tensa relación con Alicia, mis comunicaciones fueron breves y directas. Fue inquietante pensar que la hermana que una vez conocí cuando era niña estaba ahora en el centro de la confusión en mi matrimonio. Alicia, 14 años menor que yo, había crecido a la sombra de la compleja dinámica de nuestra familia. Después del trágico accidente de nuestros padres, intenté mantener cierta apariencia de conexión con ella, pero a medida que pasaban los años, nuestras vidas divergieron drásticamente, lo que nos llevó a esta tumultuosa reunión bajo el mismo techo, ahora como rivales en lugar de hermanos. En mi soledad, a menudo reflexionaba sobre estas ironías y los crueles giros del destino. La pequeña casa de 2 dormitorios, aunque cómoda en su simplicidad, ahora era el escenario del último acto de un drama familiar en curso. Mientras yacía en el estudio convertido en dormitorio, reflexioné sobre mis próximos movimientos. Mis inversiones iban bien y tenía seguridad financiera independientemente de mi matrimonio, lo que me dio cierto consuelo. Sin embargo, la idea de lo que se avecinaba era abrumadora. Navegando por este nuevo capítulo, con sus trasfondos de agravios pasados y lazos familiares sin resolver, supe que tenía que andar con cuidado.
La complejidad de mis relaciones con David y Alicia pesaba mucho en mí, pero también sabía que tenía la resiliencia y la inteligencia para manejar lo que pudiera venir. Las noches tranquilas en el estudio me dieron mucho tiempo para planificar, pensar y decidir cómo escribiría las próximas páginas de mi historia. Murmuré algo sobre audacia y límites. El aire en la habitación se espesó con tensión. Estaba claro que la llegada de Alicia no era solo una visita casual, fue una intrusión calculada en la calma que finalmente había logrado cultivar después de años de agitación. Mira, Alicia, comencé, tratando de mantener mi tono firme a pesar de la ira que hervía a fuego lento justo debajo de la superficie. Este no es un buen momento. No aprecio que aparezcas sin previo aviso y asumas que puedes quedarte aquí. Alicia se encogió de hombros, su sonrisa seguía sonando en las comisuras de los labios. Vamos, Catherine, no seas así. Han pasado años y, además, pensé que la familia ayudaba a la familia. ¿No es eso lo que siempre predicaste? Sus palabras eran como un alambre de púas, cada sílaba diseñada para provocar. Recordaba muy bien los años de infancia en los que era más sirvienta que hermana. Las innumerables tareas, el control financiero, el abandono emocional, todo mientras Alicia era mimada y mimada. Era irónico como ahora buscaba refugio conmigo, la hermana a la que una vez había despreciado. He ayudado lo suficiente a lo largo de los años, respondí con voz firme. Ya no es mi trabajo proveerte. Necesitas aprender a valerte por ti misma, Alicia. Lo hice cuando tenía tu edad, sin ninguna ayuda. Ella se burló, claramente sin estar preparada para mi rechazo. Bueno, supongo que no debería sorprenderme. Siempre fuiste el frío, ¿verdad? Mamá solía decir. No lo hagas, le corté bruscamente. No la metas en esto. No sabes nada de mi relación con nuestra madre. Alicia hizo una pausa, tal vez dándose cuenta de que había tocado un nervio. Está bien, suspiró, recostándose en el sofá, su actitud cambió ligeramente. Mira, lamento haber irrumpido. Pero honestamente, no sabía a dónde más ir. Las cosas con mi esposo no son geniales, y yo. Solo necesitaba un lugar para pensar, lejos de todo eso. Su voz se suavizó y, por un momento, vi un atisbo de vulnerabilidad. Fue desarmante, pero años de defensas acumuladas no se desmoronaron tan fácilmente. Alicia, no puedo arreglar tu vida por ti. Ahora eres un adulto. Necesitas enfrentar tus propios desafíos, no huir de ellos. Puedo darte un par de noches, pero eso es todo. Necesitas hacer otros arreglos. Ella asintió lentamente, quizás un poco castigada. Está bien, lo entiendo. Gracias, Catherine. Unas cuantas noches para aclarar mi mente y resolveré algo. Cuando se acomodó, no pude evitar sentir una compleja mezcla de emociones. Ciertamente había resentimiento, pero también una simpatía a regañadientes por su difícil situación. Fue un recordatorio de cuán profundamente estaban enredados nuestros pasados y de cómo, a pesar de todo, todavía estábamos inexorablemente unidos como familia. Mis pensamientos fueron un torbellino mientras consideraba lo que significaba esta reunión inesperada para que ambos avanzáramos. En el momento en que Alicia pronunció esas palabras, fue como si las últimas 2 décadas de agravios reprimidos se hubieran derrumbado a mi alrededor. Mis manos temblaron con un cóctel de conmoción e indignación mientras me paraba allí, viéndola sentarse tan cómodamente en mi espacio, tratándome no como una hermana, sino como una intrusa en mi propia casa. La miré fijamente, las palabras se me enredaron en la garganta. Aquí estaba ella, Alicia, dictando los términos en la casa que había compartido con David, el hogar que habíamos hecho juntos. La ironía de que ella repitiera casi el escenario exacto que me había expulsado de la casa de mi padre hace tantos años no pasó desapercibida para mí. Sabes, Alicia, comencé, con la voz firme a pesar del caos que se arremolinaba dentro de mí. Hay un límite en cuanto a cuánto puedo soportar. Y lo has cruzado.
Este sigue siendo mi hogar. Ella me miró, su expresión inmutable, esa sonrisa aún sonando en sus labios. Oh, vamos, Catherine. Solo somos una gran familia feliz aquí, ¿no? Su tono era burlón y me irritaba más de lo que podía expresar. Mientras luchaba por formar una respuesta, David entró, su sincronización tan impecable como siempre. Su rostro se iluminó al ver a Alicia, pero se oscureció un poco al notar mi presencia y la obvia tensión. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, con su voz una mezcla de curiosidad y molestia. Nada, chirrió Alicia antes de que pudiera hablar. Solo discutiendo algunos asuntos familiares. David asintió, aparentemente satisfecho con su explicación, y se dio la vuelta para irse. Pero no podía dejar pasar esto, no esta vez. David, grité, con la voz más firme. Se detuvo, pero no se dio la vuelta. ¿Es a esto a lo que ha llegado nuestro matrimonio? ¿Voy a ser el extraño en mi propia casa? Hubo una pausa pesada, llena de palabras tácitas y emociones sofocadas. Finalmente, David se volvió, su expresión era una mezcla de confusión y actitud defensiva. Catherine, no es así. Alicia nos necesita ahora mismo. ¿Y qué hay de lo que necesito? Respondí, la frustración y el dolor burbujeaban. ¿Qué pasa con el respeto y la decencia en mi propia casa? David parecía desconcertado, sus ojos parpadeaban con algo que yo no podía leer del todo, culpa, tal vez, o tal vez simplemente sorpresa por mi asertividad. A Alicia, sin embargo, no pareció importarle. Ella agitó una mano desdeñosa y dijo, Catherine, no seas tan dramática. No es como si te estuvieran echando. Respiré hondo, centrándome. No, Alicia, no me echarán. Pero tampoco me van a pasar por encima. Fijé mi mirada en David. Tenemos que hablar, David. Habla en serio. Sin Alicia. David asintió, casi imperceptiblemente, y después de un momento de vacilación, estuvo de acuerdo. Está bien, Catherine. Hablemos. Cuando la cara de Alicia cayó levemente, una pequeña parte de mí sintió un destello de victoria, no por despecho sino por una desesperada necesidad de reconocimiento y respeto. Sabía que esta conversación con David podría no resolverlo todo, pero era un comienzo, una oportunidad para recuperar cierta apariencia de control y quizás, para comenzar a reparar los bordes profundamente deshilachados de nuestro matrimonio. Por el espacio que me proporcionó para pensar y actuar sin su interferencia inmediata. El silencio de la casa, ahora vacío de sus voces, era a la vez inquietante y reconfortante. Era como si las paredes mismas estuvieran respirando hondo, preparándose para el nuevo capítulo que estaba a punto de comenzar. Mientras caminaba por las habitaciones vacías, mis pasos resonaron, un claro recordatorio del vacío que ahora llenaba mi hogar. La realidad de la partida de David y Alicia, aunque momentáneamente liberadora, también trajo una avalancha de recuerdos, tanto dulces como amargos, que habíamos creado en este espacio. Pero con cada paso, me sentí más decidida a recuperar mi vida e identidad, que habían sido eclipsadas por mi papel como esposa y madre durante tanto tiempo. Pasé la mañana en la oficina del abogado, discutiendo la logística del divorcio y asegurándome de que mis intereses estuvieran protegidos. El abogado fue comprensivo, pero profesional, describiendo los pasos que tomaríamos para asegurar un acuerdo justo. Su seguridad fue reconfortante, pero la gravedad de terminar formalmente mi matrimonio fue abrumadora. Después de la reunión, regresé a casa, donde la compañía de mudanzas había comenzado a empacar los restos de mi vida pasada. La visión de mis pertenencias personales, algunas de las cuales no había visto en años porque habían sido enterradas bajo el desorden de una vida compartida, siendo guardadas en cajas se sintió surrealista. Los encargados de la mudanza fueron respetuosos y eficientes, un marcado contraste con el caos de mi vida personal. Cuando encontré el anillo de bodas de David en el fondo de la caja de cartón, mi corazón se hundió. La banda empañada, que alguna vez fue un símbolo de nuestra unión, ahora se sentía como un gran peso.
La constatación de que lo había descartado descuidadamente junto con mis libros y cosméticos añadió insulto a la herida. Lo levanté, lo giré en mi mano y sentí un aguijón de traición más agudo de lo que había anticipado. La nota de David y Alicia sobre su viaje y la solicitud de limpiar la casa fue el epítome de su egocentrismo. Sin embargo, también fue un regalo disfrazado. Su ausencia me brindó la oportunidad de tomar decisiones sin enfrentar confrontaciones o manipulaciones inmediatas. Con una nueva sensación de determinación, instruí a los encargados de la mudanza a empacar todo lo que pudieran. Decidí donar gran parte de la ropa y otros artículos personales que ya no me servían ni me traían alegría. Fue un desprendimiento físico y simbólico de mi antigua vida. El resto del día lo pasé en una ráfaga de actividad, organizando y dirigiendo a los encargados de la mudanza, haciendo listas de cosas que hacer y personas con las que contactar. Estaba creando un plan no solo para los próximos días, sino para mi futuro. Cuando se puso el sol, me paré en la sala de estar, ahora casi vacía, y el peso de las emociones del día se asentó. El silencio era profundo, y en ese silencio sentí los primeros verdaderos indicios de libertad. Esta ya no era la casa que había compartido con David, se estaba convirtiendo en mi espacio, un lienzo en blanco sobre el que podía reconstruir mi vida, mi camino. La idea de los días venideros era desalentadora pero estimulante. Había mucho que hacer y el viaje sin duda sería un desafío. Sin embargo, me sentí equipado para enfrentarlo, reforzado por el conocimiento de que finalmente estaba tomando el control de mi destino. Cuando se mudó, afirmó que solo quería lo mejor para su futuro hijo. De lo que no se dio cuenta fue de que lo había configurado para grabar también audio, una decisión impulsada por una sospecha persistente y la necesidad de protegerme. Mientras le explicaba esto a David, hubo silencio al otro lado de la línea, un silencio pesado y profundo que decía mucho. Darse cuenta de que había estado un paso por delante, preparándome para este momento, debe haber sido una píldora amarga para que él la tragara. Yo. No puedo creer que hagas eso, finalmente balbuceó David, su voz era una mezcla de incredulidad y miedo. Créelo, David, dije con calma. Tenía que protegerme. Tú y Alicia tomaron decisiones y ahora tienes que vivir con ellas. Ya no soy tu plan alternativo, tu red de seguridad. Elegiste un camino diferente y es hora de que lo recorras, sin mí. David estaba nervioso, con la voz entrecortada mientras intentaba salvar la situación. Catherine, por favor, piensa en esto. Podemos arreglarlo. Podemos ir a consejería. ¿Podemos? Lo corté, firme y decidido. Es demasiado tarde para eso, David. Ya tomé mi decisión. Tienes que aceptarlo. En cuanto a la casa, siempre fue mía para hacer lo que mejor me pareciera. Tú no contribuiste económicamente y Alicia ciertamente no. He sido más que justa al guardar tus pertenencias. Puedes recogerlos cuando quieras. Hubo una larga pausa, y luego David soltó un largo suspiro derrotado. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de todos los años que pasamos juntos? Esos años se basaron en una confianza que rompiste, respondí. Aprecié esos años, David, pero están en el pasado. Ahora, necesito pensar en mi futuro. Y ese futuro ya no te incluye a ti. David no dijo nada durante unos momentos, y casi podía escuchar su mente acelerándose, tratando de pensar en algo que decir, alguna forma de reparar la brecha infranqueable que se había formado entre nosotros. Finalmente, susurró, casi inaudiblemente, lo siento, Catherine. Lo sé, respondí, más suave esta vez. Adiós, David. Colgué antes de que pudiera responder. Una mezcla de alivio y tristeza se apoderó de mí. Miré alrededor de mi nuevo apartamento, el pequeño espacio que ya se sentía más como en casa que la casa grande y vacía que había dejado atrás. Estaba lleno de mis cosas, mis elecciones, mi independencia.
Sentí una profunda sensación de paz, sabiendo que finalmente era libre de construir una vida en mis propios términos, libre del engaño y la traición que habían marcado los últimos años de mi matrimonio. El futuro era incierto, sí, pero era mío, y solo mío, darle forma. Cuando volví a mi libro, con el teléfono a mi lado en silencio, me sentí lista para enfrentar lo que viniera después. Alicia y David tomaron sus decisiones y ahora enfrentan las consecuencias. No tengo la obligación de amortiguar las consecuencias para ninguno de ellos. Parece que estás mal informado, le dije con calma por teléfono. No soy responsable de las acciones de Alicia, ni soy responsable de su bienestar. Ella eligió traicionarme a mí, a su hermana, al tener una aventura con mi esposo. Simplemente estoy protegiendo mis intereses y buscando lo que se me debe. El pariente hizo una pausa, posiblemente desconcertado por mi firme postura. Pero ella es familia y está embarazada. No puedes simplemente darle la espalda a la familia. Eso puede ser, respondí, pero déjame preguntarte, ¿dónde estaba esta preocupación por la familia cuando Alicia decidió tener una aventura con mi esposo? ¿Dónde estaba su preocupación por mí, su hermana, entonces? La lealtad familiar parece ser una calle de sentido único en esta situación. Hubo un silencio pesado, del tipo que habla más fuerte que las palabras. Casi podía oír girar los engranajes, quizás dándome cuenta de que su intervención podría no ser tan sencilla como esperaban. Mira, continué, con la voz inquebrantable, tengo pruebas de su aventura. Todo ha sido grabado y mi abogado está completamente informado. Sugiero que Alicia y David se preparen en consecuencia. En cuanto a una nueva casa o cualquier forma de compensación de mi parte, eso está fuera de discusión. La llamada terminó poco después, el pariente todavía intentaba argumentar el caso de Alicia, pero yo terminé. Había dicho lo que necesitaba y mi posición era clara. Apagué la grabadora de mi nuevo teléfono, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Fue agotador defender constantemente mis decisiones ante personas que no entendían la traición y el dolor que había soportado. Mientras me recostaba, el peso de toda la prueba presionándome, me recordé a mí mismo por qué estaba dando estos pasos. No se trataba solo de venganza, se trataba de justicia y respeto propio. Me habían agraviado profundamente, y aunque el camino que había elegido estaba plagado de confrontaciones y desafíos, también me conducía hacia una nueva vida de autonomía y paz. En los días siguientes, el aluvión de llamadas y mensajes se agotó lentamente. David y Alicia parecían haber aceptado finalmente que no iba a ser influenciada ni intimidada para someterme. Mi abogado me mantuvo informado sobre los procedimientos, y todo avanzaba según lo planeado. Pasé las noches en mi nuevo departamento, disfrutando de la soledad y el espacio para pensar. El dormitorio de una habitación cerca de la Universidad de Amelie se estaba convirtiendo en un hogar lleno de mis cosas, arregladas como a mí me gustaba. Me inscribí en algunos cursos en línea, reavivando viejas pasiones que habían sido enterradas bajo años de compromiso matrimonial. Me estaba redescubriendo a mí misma, y con cada día que pasaba, el dolor y la traición se volvían un poco más distantes, un capítulo de mi vida que se cerraba, dando paso a nuevos comienzos. La súplica de David resonó en la estrecha oficina del abogado, llena del pesado aire de tensión y sueños frustrados. Me senté frente a ellos, con la mesa llena de documentos legales que explicaban el final de nuestra vida compartida y el comienzo de su complicado futuro. ¿Empezar de nuevo? Hice eco, mi voz teñida de incredulidad. David, después de todo, ¿crees que es así de simple? Mi pregunta era retórica, mezclada con la amargura de la traición, pero con una pizca de lástima por el hombre que una vez amé. No solo traicionaste a una esposa, David. Traicionaste una vida que construimos juntos, pieza por pieza, año tras año. Alicia, todavía tambaleándose por la revelación sobre la paternidad del bebé, se quedó callada, su habitual actitud engreída fue reemplazada por un rostro de conmoción y desesperación. Evitó el contacto visual, su mirada fija en los papeles frente a ella,
un marcado contraste con la mujer segura de sí misma que había entrado a mi casa, pensando que podía usurpar mi lugar con impunidad. El rostro de David era una máscara de arrepentimiento y confusión. Yo no sabía lo del bebé. Alicia, ¿por qué no me lo dijiste? Su voz se quebró cuando se volvió hacia Alicia, buscando respuestas que ella no estaba lista para dar. La voz de Alicia era apenas un susurro. Te lo iba a decir, David. Yo solo. Pensé que lo resolveríamos juntos. Su explicación fracasó, el vacío resonaba en la habitación ahora fría. Me recosté en mi silla, observando la fachada desmoronada de su alianza. Fue un recordatorio conmovedor de lo rápido que las cosas podrían desmoronarse cuando se basan en el engaño. David, has tomado tus decisiones. Y Alicia, tú has hecho la tuya. Lo que suceda después depende de los dos. En cuanto a empezar de nuevo, mi nuevo comienzo no los incluye a ninguno de los dos. David me miró, dándose cuenta de que la vida que había imaginado con Alicia se le escapaba de las manos. Catherine, realmente lo siento. Fui un tonto y perdí todo lo que realmente importaba. Su disculpa, por sincera que pudiera haber sido, llegó demasiado tarde. Las disculpas no reconstruyen la confianza destrozada, David. No restauran años de vida pasados juntos bajo falsas pretensiones. Me puse de pie, recogiendo mis documentos. Buena suerte a los dos. Lo necesitarás. Cuando salí de la oficina del abogado, el peso de los últimos meses pareció levantarse ligeramente con cada paso. El aire frío del exterior era un bálsamo para la atmósfera acalorada que había dejado atrás. Caminé hacia mi auto, una sensación de cierre me llenaba. Los lazos legales se habían roto y los emocionales rápidamente siguieron su ejemplo. Alejándome, sentí que la finalidad de todo se asentaba. No hubo alegría en el resultado, ni satisfacción en las revelaciones que habían salido a la luz, solo una profunda sensación de alivio de que finalmente había terminado. Ahora era el momento de reconstruir, de encontrar alegría en la soledad y la libertad que conlleva estar libre del engaño de otra persona. Mi futuro, una vez ligado a las elecciones de los demás, ahora era mío para moldearlo. Mientras conducía, el futuro parecía no solo una posibilidad sino una promesa. Que esto aseguraría su futuro financiero y le daría ventaja en nuestra rivalidad entre hermanos de larga data. Sin embargo, los planes de Alicia se desmoronaron cuando salió a la luz la verdad sobre sus motivos y la realidad financiera de David. Sentada frente a Emily en la cena, sentí una sensación de paz que no había conocido en mucho tiempo. Su apoyo y decisión de quedarse conmigo durante esta terrible experiencia significaron el mundo. Mamá, estoy muy orgullosa de cómo manejaste todo. Es como si finalmente recuperaras tu vida, dijo Emily, con los ojos brillantes de admiración y alivio. Lo hice, ¿verdad? Respondí, devolviéndole la sonrisa. Se sintió como un renacimiento, sacudiéndome las cadenas de un matrimonio tóxico y asumiendo un papel creado por mí mismo, no definido por el engaño o la manipulación de otra persona. Emily asintió vigorosamente. Y estoy aquí por ti, todo el camino. No más dejar que la gente se aproveche de nosotros. La conversación cambió a temas más ligeros, pero el peso de lo que Emily había dicho persistió. Su reconocimiento de mi fortaleza, su apoyo inquebrantable, rejuveneció mi espíritu. Las siguientes semanas fueron una ráfaga de ajustes legales y financieros. Con los verdaderos colores de Alicia y David revelados, y su matrimonio ejecutado apresuradamente bajo pretextos dudosos, su vida juntos comenzó a desmoronarse justo cuando la mía volvía a estar unida. La espiral descendente de David fue lamentable, pero una parte de mí no pudo evitar sentir que era solo una retribución por el dolor que había causado. Sin embargo, el Schadenfreude fue mínimo, eclipsado por el alivio de no tener que lidiar más con su engaño. En cuanto a Alicia, su situación fue un duro recordatorio de cómo la codicia y la envidia pueden envenenar la vida de una persona. Ella había perseguido ilusiones, creyendo que socavar mi felicidad de alguna manera la llevaría a su realización.
Ahora, con sus planes frustrados y sus comodidades despojadas, se quedó sola para enfrentar las consecuencias de sus acciones. La comunidad, una vez tan enamorada del drama, perdió interés gradualmente a medida que Alicia y David se desvanecieron en el telón de fondo de los chismes locales más apremiantes. La vida siguió adelante, y yo también. Emily y yo nos acercamos más, nuestro vínculo se fortaleció con la adversidad y el triunfo. A menudo discutíamos planes para el futuro, sueños que ahora eran posibles con la nube tóxica de mi relación pasada finalmente disipada. Invertí más tiempo en mis pasatiempos, redescubriendo pasiones que había dejado de lado durante mi matrimonio. Emily, inspirada por mi resiliencia, continuó sus estudios con renovado vigor, decidida a dejar su propia huella en el mundo. En este nuevo capítulo de nuestras vidas, nos enfocamos en construir alegría a partir de las cenizas de las dificultades, abrazando cada día no con la amargura de las traiciones pasadas, sino con la expectativa esperanzadora de nuevos comienzos. Mientras nos sentábamos juntos en nuestra acogedora cocina, planeando un viaje solo para nosotros dos, me di cuenta de que la mayor venganza había sido vivir bien, encontrar la felicidad y amar libremente, lejos de las sombras del pasado. No pude evitar reírme un poco de mí mismo. Allí estaba yo, años después de lo que muchos llamarían la flor de la juventud, sintiendo esas mariposas familiares ante la perspectiva de una cena con un hombre que inesperadamente se había convertido en una figura importante en mi vida después del divorcio. Mientras aplicaba un toque de lápiz labial, mi reflejo mostraba a una mujer transformada, no solo externamente, sino internamente. Las dificultades que había soportado con David y la posterior emancipación de esa relación tóxica me habían convertido en un individuo más fuerte y seguro de sí mismo. La ironía de encontrar una conexión con el exmarido de Alicia no pasó desapercibida para mí. Fue un giro inesperado en mi narrativa, uno que incluso hace unos años nunca hubiera imaginado posible. De hecho, era un hombre decente, sorprendentemente considerado y perspicaz, cualidades que Alicia aparentemente no apreció durante su breve y tumultuoso matrimonio. Quizás fueron estos rasgos los que me atrajeron a él, el marcado contraste con lo que había vivido durante tanto tiempo. Nuestras cenas habían comenzado como reuniones amistosas, dos personas que compartían el vínculo de haber sido agraviadas por la misma mujer, buscando compañía en su desilusión mutua. Sin embargo, con el tiempo, esas reuniones parecían haberse convertido en algo más tierno, más intencional. Esta noche, insinuó querer discutir algo importante, y esa sugerencia por sí sola fue suficiente para enviar una ola de anticipación a través de mí. ¿Podría estar sintiendo el mismo afecto creciente que yo? ¿O estaba leyendo demasiado sobre la amabilidad simple y la compañía agradable de alguien con experiencias compartidas? Revisé mi teléfono nuevamente en busca de nuevos mensajes. Nada todavía. La espera fue insoportable, pero también estimulante. Después de todo lo que había pasado, la idea de abrirme a la posibilidad de una nueva relación era desalentadora pero emocionante. Me puse de pie, respiré hondo y me di una última vuelta en el espejo. ¿Tienes esto, Catherine?, murmuré para mí mismo. Lo que fuera que viniera de la cena de esta noche, estaba listo para ello. Ya no era la mujer que dejaba que sus circunstancias definieran su felicidad. Tenía el control, listo para enfrentar lo que la vida tuviera que ofrecer con un nuevo vigor. Cuando agarré mi bolso y salí por la puerta, una sensación de libertad me envolvió. Era la libertad de saber que, sin importar lo que se discutiera durante la cena, tenía la fuerza suficiente para aceptarlo, ya fuera que me trajera alegría o decepción. Esta noche no se trataba solo del potencial de un nuevo capítulo romántico, fue una celebración de mi resiliencia, mi capacidad de recuperarme y encontrar satisfacción en una vida que creé en mis propios términos. En el corazón de una pequeña ciudad rodeada por el bullicio de la vida cotidiana y el suave murmullo de las hojas al viento, vivía Emma, una mujer que había dedicado su vida a hacer lo que otros esperaban de ella. Como bibliotecaria, encontraba consuelo en las páginas de los libros, en historias de amor, aventura y misterio.
Sin embargo, su propia historia se sentía más como una novela trágica que como el cuento de hadas que había esperado. Desde el día en que conoció a Alex y a su familia, Emma se esforzó por encajar en su mundo. Aceptó sus maneras anticuadas, sus bromas que, aunque inicialmente parecían cariñosas, pronto revelaron una tendencia a burlarse de todo lo que ella valoraba, su naturaleza sincera, su trabajo y sus alegrías simples. Una tarde, mientras Emma ordenaba unos documentos en la sala de estar, Alex entró con una sonrisa que no presagiaba nada bueno. «¿Otra vez sumergida en tus papeles, Emma?», preguntó con un tono juguetón que no lograba ocultar su verdadera intención de mofa. «Creo que esos libros viejos te están afectando. Deberías salir más, socializar, como nosotros». Emma levantó la vista, forzando una sonrisa. «Estos libros viejos, como tú los llamas, enseñan mucho sobre la vida y el amor. Quizás podrías aprender algo de ellos». «¿Yo? ¿Aprender de un libro? Cariño, la vida se vive fuera, no entre páginas amarillas». Alex soltó una carcajada antes de salir de la habitación, dejando a Emma sola con sus pensamientos. La proposición de matrimonio de Alex fue un rayo de esperanza para Emma. Por un momento, creyó que finalmente tendría la oportunidad de construir una vida juntos, basada en el amor y el respeto mutuo. Sin embargo, a medida que los preparativos avanzaban, se hizo evidente que la boda era más un evento diseñado para complacer a Diana y Harold, los exigentes padres de Alex, que una celebración de su unión. «Querida, debes entender que nuestra familia tiene una cierta imagen que mantener», le explicó Diana un día, mientras revisaban una lista interminable de invitados. «Este no es solo tu día, es un evento para nosotros también». Emma asintió, sintiéndose cada vez más como una invitada en su propia boda. Esperaba que las cosas cambiaran después del gran día, que Alex y su familia comenzaran a valorarla por quien era, no por lo que podía ofrecerles. Pero esa esperanza se desvaneció rápidamente después de la luna de miel, cuando se enfrentó a la realidad de sus expectativas. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, cada uno trayendo nuevos desafíos y más decepciones. La gota que colmó el vaso llegó una semana antes de un lujoso viaje al extranjero, un viaje que Emma había esperado con ansias como una oportunidad para reconectar con Alex lejos de la influencia de sus padres. Al descubrir los estados de cuenta escondidos en el estudio de Alex, Emma se enfrentó a la dolorosa verdad. No solo habían estado viviendo por encima de sus medios, sino que Alex había estado amasando un fondo secreto con el dinero que ella creía perdido o malgastado. La confrontación fue breve y amarga. Alex apenas intentó disculparse, en cambio, se rió de su ingenuidad. ¿En serio pensabas que podíamos mantener este estilo de vida con tu salario de bibliotecaria?, se burló, mientras Emma sentía cómo se desmoronaba todo lo que había creído sobre su matrimonio. Esa noche, Emma tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No iba a ser la víctima de su historia, sería su heroína. Con una mezcla de determinación y miedo, empezó a planificar su escape, no hacia un final feliz predicho por los cuentos de hadas, sino hacia un nuevo comienzo, uno que escribiría por sí misma, letra por letra. La semana previa al viaje prometido, un manto de inquietud se cernía sobre Emma. Cada día que pasaba, su corazón se llenaba de más dudas, pero también de una determinación creciente. Era una tarde gris de jueves cuando Emma decidió limpiar el estudio de Alex, un espacio que él siempre había mantenido bajo llave, un santuario personal al que raramente ella accedía. Fue entonces cuando, detrás de un cuadro mal colocado, encontró un sobre amarillento, casi oculto, que contenía los estados de cuenta bancarios que revelarían la verdad. Al principio, la incredulidad nubló su mente. ¿Cómo había podido Alex ser tan calculador? ¿Cómo había podido ella ser tan ciega? Con cada página que pasaba, una mezcla de rabia y tristeza la inundaba. Los bonos perdidos y los ahorros extraviados que tanto les habían costado estaban allí, detallados con fría precisión en las cifras ante ella. Esa noche,
cuando Alex regresó, lo encontró sentada en el salón, inmersa en los documentos que había descubierto. ¿Qué es esto, Alex? Su voz era calmada, pero detrás de su tranquilidad se ocultaba una tormenta. Alex, sorprendido al principio, intentó tomar el sobre de sus manos. Amor, ¿qué haces hurgando en mis cosas? ¿Tus cosas? Emma levantó la vista, sus ojos destilaban una mezcla de dolor y determinación. ¿Acaso no somos un equipo? ¿No se supone que debemos compartir nuestras vidas, nuestros recursos? Emma, cariño, no es lo que piensas, intentó Alex, su voz teñida de una calma forzada. Ese dinero era para nosotros, para el futuro. ¿Un futuro en el que solo tú decides? ¿Un futuro construido sobre mentiras? La incredulidad de Emma se transformó rápidamente en indignación. ¿Cuántas veces te pregunté por nuestras finanzas, por los planes que tanto insistías en hacer? Alex dio un paso atrás, como si el peso de sus palabras lo hubiera golpeado físicamente. Emma, yo solo quería lo mejor para los dos. Lo mejor. Emma se levantó, sosteniendo los estados de cuenta como prueba irrefutable de la traición. ¿Robar de nuestro futuro juntos es lo mejor para nosotros? ¿Mentirme sobre dónde va nuestro dinero es lo mejor? La discusión que siguió fue intensa y reveladora. Por primera vez, Emma vio la verdadera naturaleza de la relación que había cultivado con Alex. No era una de igualdad y amor, sino una construida sobre las expectativas y deseos de uno, ignorando los sueños y esperanzas del otro. Creí que eras diferente, Alex. Creí que nuestro amor era diferente. Las palabras de Emma estaban teñidas de una tristeza profunda, pero también de una resolución firme. Alex intentó disculparse, pero sus palabras sonaban vacías, incluso para él. Emma, por favor, podemos arreglar esto. No tiene que ser el fin. Pero para Emma, era claro como el agua. No había vuelta atrás. La revelación de esa noche no solo había destapado las mentiras sobre el dinero, sino también sobre la naturaleza misma de su relación. Era el momento de tomar una decisión, no solo por su bienestar financiero sino por su paz interior y su futuro. Con una mezcla de miedo y determinación, Emma comenzó a planear su próximo paso. No sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió dueña de su destino. Aquella noche, bajo la fría luz de la luna, Emma cerró un capítulo de su vida, preparándose para escribir uno nuevo. Un capítulo donde ella sería la protagonista, libre de las cadenas de las expectativas y las decepciones del pasado. La determinación de Emma se convirtió en su faro, guiándola a través de la tormenta que había sido su vida en las últimas semanas. Los días previos al viaje al extranjero se convirtieron en un torbellino de actividad. Mientras Alex y sus padres planeaban disfrutar de las delicias y lujos de su escapada, financiada, por supuesto, con el dinero que Emma había ahorrado a lo largo de los años, ella orquestaba su propia huida hacia la libertad. La noche antes de su partida, la casa resonaba con la anticipación del viaje. Alex, Diana y Harold brindaban en la sala, hablando de playas exóticas y hoteles de 5 estrellas. Emma los observaba desde la distancia, con una mezcla de tristeza y determinación en su corazón. Emma, querida, realmente deberías agradecernos, comenzó Diana, su tono era condescendiente, como siempre. Después de todo, este viaje será como unas vacaciones para ti también. Una pausa de nosotros, ¿no es maravilloso? Emma forzó una sonrisa, su mente ya en otro lugar. Sí, maravilloso, respondió, su voz apenas un susurro. Imagínate, Emma. Playas, sol, y no tendrás que preocuparte por nada. Solo piensa, todo gracias a tu arduo trabajo, se burló Alex, sin notar la frialdad en la mirada de Emma. Por supuesto, Alex. Todo gracias a mi arduo trabajo, replicó Emma, sus palabras cargadas de un significado que solo ella comprendía. Esa noche, mientras la casa dormía, Emma tomó las decisiones más cruciales de su vida.
Visitó el banco a primera hora de la mañana, transfiriendo el último de sus fondos a una cuenta nueva, solo a su nombre. Cerró las cuentas conjuntas, cortó las líneas de crédito y preparó todo para su nueva vida. Vendió su coche, una decisión que le dolió profundamente, pero sabía que era necesario para su plan. Luego, renunció a su trabajo. El director de la biblioteca, sorprendido, intentó convencerla de lo contrario. Emma, eres una de nuestras mejores bibliotecarias. ¿Estás segura de esto? Sí, lo estoy, dijo con firmeza. Es tiempo de un cambio. Gracias por todo. Empacó sus pertenencias más preciadas, esas cosas que verdaderamente significaban algo para ella, y alquiló un pequeño lugar en un pueblo lejano, donde nadie sabía su nombre. Era su oportunidad de empezar de cero, de ser quien realmente quería ser, sin las cadenas de las expectativas de otros. Mientras Alex y sus padres enviaban mensajes desde el avión, agradeciéndole por ser su financiadora personal, Emma se encontraba en el banco, asegurándose de que no quedara nada a su nombre que ellos pudieran usar. Cuando el avión despegó, ella cortó su última conexión con ellos, su teléfono celular. Lo siento, pero este número ya no está en servicio. El shock y la confusión se palpaban en los mensajes de voz y textos que intentaban alcanzarla, pero Emma ya estaba lejos, física y emocionalmente. Con cada paso que daba lejos de su antigua vida, sentía como la carga de los años pasados se aligeraba. Alex y sus padres llegaron a su destino, solo para encontrar que no había reservaciones a su nombre, que sus tarjetas de crédito habían sido canceladas y que su acceso al dinero que habían dado por sentado, había desaparecido. Intentaron contactar a Emma, pero su teléfono estaba fuera de servicio, sus cuentas bancarias inaccesibles. Emma no vio el caos que desató. No necesitaba verlo. Sabía que, por primera vez en mucho tiempo, había tomado el control de su vida. Mientras Alex y sus padres enfrentaban la realidad de sus acciones, Emma comenzaba de nuevo, encontrando paz en la quietud de su nueva vida, lejos de la burla y el engaño. Esa noche, en su nuevo hogar, Emma sonrió por primera vez en años. No fue una sonrisa forzada o de cortesía, sino una sonrisa de alguien que había enfrentado sus miedos y había emergido victoriosa. Emma había tenido la última risa, una risa de libertad y de un nuevo comienzo. La llegada de Alex, Diana y Harold a su supuesto destino de lujo se convirtió en una desagradable sorpresa que les esperaba con los brazos abiertos. El sol brillaba con fuerza, prometiendo días de descanso y relajación, pero para ellos, las sombras de la incertidumbre ya comenzaban a extenderse. Al presentarse en la recepción del hotel, el conserje buscó su reserva con una sonrisa profesional que rápidamente se desvaneció. Lo siento, no encuentro ninguna reserva a nombre de Alex. ¿Podrían haberla hecho bajo otro nombre? No, está a mi nombre. Debe haber un error, insistió Alex, su paciencia comenzando a desgastarse. Diana y Harold intercambiaban miradas de confusión y preocupación. Después de varios minutos de búsqueda infructuosa, el conserje ofreció una disculpa final. Lamentablemente, sin una reserva confirmada y sin disponibilidad inmediata, no puedo ofrecerles una habitación. Además, parece que hubo un intento de reserva que fue cancelado por falta de pago. La noticia cayó como un balde de agua fría. Confundidos y sin saber cómo proceder, intentaron llamar a Emma, solo para descubrir que su número estaba fuera de servicio. Fue un momento de revelación brutal para Alex y su familia, el inicio de un despertar a una realidad que nunca habían considerado posible. «Maldita sea, ¿qué vamos a hacer ahora?», gruñó Harold, su rostro enrojecido por la ira y el calor. Diana intentaba mantener la compostura, aunque su voz temblaba. «Debemos encontrar otro hotel. Y luego, averiguar qué sucedió con Emma. Esto debe ser un malentendido». ¿Un malentendido?, Alex replicó, su frustración creciendo. «No, esto es algo que Emma planeó. Ella nos ha abandonado.
Sin reservaciones y con sus tarjetas de crédito declinadas una tras otra, se vieron obligados a enfrentar la dura realidad de su situación. Con el orgullo herido y el bolsillo vacío, tuvieron que optar por alojarse en un modesto hostal, muy lejos de los estándares de lujo a los que estaban acostumbrados. Esa noche, mientras yacían en camas separadas, el silencio entre ellos era ensordecedor. La incomodidad del hostal apenas se comparaba con la incomodidad de sus pensamientos y la incertidumbre de lo que vendría después. ¿Cómo pudo Emma hacer esto? Diana rompió el silencio, su voz una mezcla de incredulidad y dolor. Nos ha dejado claro que ya no va a tolerar nuestro comportamiento, que ya no va a ser parte de esto, Alex murmuró, finalmente enfrentando la realidad de sus acciones y sus consecuencias. ¿Pero y ahora qué? ¿Cómo vamos a volver a casa? Harold preguntó, la preocupación evidente en su voz. La conversación que siguió fue una de las más difíciles de sus vidas. Por primera vez, tuvieron que contemplar sus vidas desde una perspectiva diferente, reconociendo sus errores y considerando cómo sus acciones habían llevado a este momento de desesperación. Fue un despertar amargo, un reconocimiento forzado de que el mundo no giraba alrededor de sus deseos y caprichos. La realidad de su situación era una lección dura pero necesaria, un primer paso hacia la comprensión de que las acciones tienen consecuencias, y que el respeto y la consideración por los demás son fundamentales en las relaciones humanas. Mientras la noche avanzaba, cada uno se sumergía en sus pensamientos, reflexionando sobre el camino que les había llevado a este punto y lo que significaría para su futuro. La lección había sido dura, pero necesaria. Era el comienzo de un verdadero despertar, no solo a su realidad financiera, sino también a la realidad de sus relaciones personales y cómo tratar a aquellos que amaban. Emma despertaba cada mañana al sonido de un mundo que le era nuevo, pero que ya sentía suyo. Lejos de la opulencia vacía y las expectativas sofocantes, encontró consuelo en la simplicidad de su nueva vida. Su pequeño hogar en un pueblo desconocido le ofrecía el refugio y la paz que tanto había anhelado. En este capítulo de su vida, Emma encontró un trabajo en una pequeña librería. El aroma de los libros antiguos y el murmullo de páginas al ser hojeadas se convirtieron en su nueva melodía favorita. Sus días transcurrían entre historias de amor, aventura y misterio, y ella se sentía, por primera vez en mucho tiempo, protagonista de su propia historia. Una tarde, mientras ordenaba unas estanterías, un cliente habitual, Marcos, se acercó con una sonrisa tímida. Era un joven escritor que frecuentaba la librería en busca de inspiración entre los clásicos y las novedades. Emma, he notado que siempre recomiendas libros con historias de nuevos comienzos. ¿Hay alguna razón en particular?, preguntó Marcos, curiosidad brillando en sus ojos. Emma se detuvo un momento, reflexionando sobre su respuesta. Supongo que porque creo firmemente en la posibilidad de comenzar de nuevo, sin importar las circunstancias, dijo finalmente con una sonrisa. Eso es bastante inspirador. ¿Alguna vez pensaste en escribir tu propia historia? Siento que tendrías mucho que contar, sugirió Marcos, apoyándose ligeramente sobre el mostrador. Emma se rió suavemente, una risa genuina que hacía mucho no compartía. Tal vez algún día. Por ahora, estoy disfrutando vivir esa historia. Marcos asintió, impresionado. Bueno, cuando decidas escribirla, seré el primero en leerla. El intercambio con Marcos no fue un incidente aislado. Emma comenzó a forjar relaciones significativas en la comunidad, algo que había creído imposible en su vida anterior. Personas que valoraban sus opiniones, que se interesaban genuinamente en su bienestar y que, sobre todo, la respetaban. Una noche, mientras cerraba la librería, Emma reflexionaba sobre su viaje. Había dejado atrás una vida de opresión y burlas para encontrar su voz en un lugar donde nadie sabía su nombre. Y aunque el camino había sido solitario al principio, ahora se encontraba rodeada de un nuevo tipo de familia, una que había elegido y que la había elegido a ella. De regreso en su modesta casa, Emma se sentó con una taza de té y un viejo álbum de fotos.
Pasando las páginas, observó su pasado desde una distancia emocional que le permitió ver con claridad. No sentía rencor, ni siquiera tristeza. Solo una profunda sensación de gratitud por las lecciones aprendidas y por la fuerza que había encontrado dentro de sí. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era una llamada de Alex, la primera en meses. Emma contempló el teléfono, sopesando sus opciones. Finalmente, decidió contestar. ¿Emma? Soy yo, Alex. Escucha, necesito hablar contigo. La voz de Alex era un susurro, cargado de emociones no expresadas. Alex, has encontrado tu camino para llamar. ¿Qué necesitas? La voz de Emma era firme, pero no desprovista de gentileza. No sé ni por dónde empezar. Lo siento, Emma. Lo siento por todo. Las palabras salían atropelladas de Alex. Alex, guardaré tus disculpas. He encontrado mi paz, y espero que tú encuentres la tuya, respondió Emma, con una serenidad que sorprendió incluso a Alex. La llamada terminó poco después, pero para Emma, fue el cierre definitivo de un capítulo que había dejado atrás hace tiempo. Se levantó, cerró el viejo álbum de fotos y miró hacia la ventana. El futuro era un lienzo en blanco, y ella tenía todos los colores para pintarlo a su gusto. Esa noche, Emma durmió profundamente, soñando con posibilidades, aventuras y, sobre todo, con la esperanza de un mañana que estaba solo en sus manos moldear. Era el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de promesas y de una felicidad genuina que había construido contra todo pronóstico. Emma abría cada día como una página en blanco, dispuesta a ser escrita con nuevas experiencias y lecciones. Su vida en el pequeño pueblo, lejos de ser monótona, estaba llena de pequeñas alegrías y descubrimientos. La librería, su santuario, se había convertido en el escenario de encuentros significativos y conversaciones que alimentaban su alma. Una tarde de otoño, mientras el viento jugaba con las hojas caídas, Emma se encontraba sumergida en la organización de una pequeña sección de novedades literarias cuando la puerta de la librería se abrió, anunciando la llegada de una visitante inesperada. Era Claudia, una antigua colega y, a su manera, amiga, de la ciudad que Emma había dejado atrás. Emma, no puedo creer que te haya encontrado, exclamó Claudia, una mezcla de sorpresa y alegría en su voz. Emma la miró, sorprendida pero complacida. Claudia, ¿qué haces aquí? Es una sorpresa agradable. Claudia sonrió, recorriendo con la vista la acogedora librería. He escuchado algunas historias, Emma, sobre cómo cambiaste tu vida. Tuve que verlo por mí misma. La conversación fluyó naturalmente entre ellas, como si la distancia y el tiempo no hubieran mermado su conexión. Claudia estaba genuinamente interesada en la nueva vida de Emma, en cómo había logrado escapar de las cadenas invisibles que la ataban y encontrarse a sí misma en un lugar desconocido. ¿Y qué hay de ti, Claudia? ¿Cómo están las cosas por allá?, preguntó Emma, curiosa pero sin un ápice de nostalgia. Bueno, después de tu partida, hubo bastante conmoción. Alex y sus padres tuvieron que enfrentar algunas realidades duras. Creo que fue un despertar para todos, compartió Claudia, su tono serio pero no compasivo. Emma asintió, reflexionando sobre las palabras de Claudia. Todos tenemos nuestros caminos que recorrer, nuestras lecciones que aprender. Estoy contenta de haber encontrado el mío. Emma, tu historia es inspiradora, de verdad. Me hace preguntarme si tengo el valor para hacer un cambio tan radical, confesó Claudia, mirando a su alrededor, como si viera posibilidades donde antes solo veía paredes. El cambio siempre es posible, Claudia. A veces, solo necesitas dar el primer paso, por más aterrador que parezca, aconsejó Emma, hablando desde su propia experiencia. Claudia se despidió con la promesa de mantenerse en contacto, dejando a Emma con una sensación de satisfacción. No por la validación de su antigua vida, sino por haber sido capaz de inspirar a alguien más a buscar su propia felicidad. Esa noche,
mientras Emma se preparaba para cerrar la librería, Marcos entró, su presencia ya una constante confortable en su día a día. ¿Otra larga noche de lectura, Marcos?, preguntó Emma con una sonrisa. En realidad, vine por algo más, empezó Marcos, nervioso. He estado trabajando en un proyecto, una colección de historias sobre renacimientos, sobre comenzar de nuevo. Me preguntaba, ¿te gustaría leerlo? Tal vez, escribir el prólogo. Emma se quedó sin palabras, honrada y un poco abrumada por la propuesta. Marcos, me encantaría. Es un honor. Mira, Emma, tu historia, la forma en que has reescrito tu vida aquí, es el epítome del Renacimiento. No puedo pensar en alguien mejor para contribuir, dijo Marcos, su sinceridad indiscutible. Entonces, ¿cómo podría decir que no? Vamos a darle a esas historias la introducción que merecen, aceptó Emma, emocionada por la oportunidad de compartir su viaje y, posiblemente, inspirar a otros. Ese intercambio marcó el comienzo de una nueva aventura para Emma, una que iba más allá de su renacimiento personal. Era una oportunidad de tocar las vidas de otros, de mostrarles que, sin importar las dificultades o los desafíos, siempre hay espacio para un nuevo comienzo. El capítulo de renacimiento de Emma no solo hablaba de su transformación personal sino también de su impacto en el mundo que la rodeaba. Su historia, una vez marcada por la resignación y el dolor, ahora era un testimonio de fuerza, coraje y esperanza. En el silencio de la noche, con la librería finalmente cerrada y el manuscrito de Marcos en sus manos, Emma se dio cuenta de que su historia estaba lejos de terminar. Cada día era una oportunidad para escribir un nuevo capítulo, no solo para ella sino para aquellos cuyas vidas tocaba. En su renacimiento,